estos tres tipos diferentes de monocitos se encuentran modificados en muchas condiciones, como en el caso de infección severa, van a aumentar los monocitos no clásicos o intermedios. En el uso de esteroides van a disminuir los monocitos no clásicos, probablemente por apoptosis. En la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares van a estar aumentados los monocitos intermedios y esto va a tener significado pronóstico de acuerdo a mucha publicación que se ha hecho en la esfera cardiovascular. Esto es importante porque precisamente se ha denominado que el monocito se puede determinar sus poblaciones de monocitos como se determinan las de linfocitos T en condiciones de inmunodeficiencias celulares. Estas son condiciones donde hay monocitosis y que también es importante porque nos llega una muestra de citometría de flujo de todas estas condiciones no neoplásicas en las que tenemos que ser muy cuidadosos en identificarlas e intentar apoyar el diagnóstico. Los monocitos también participan en actividades metabólicas, sobre todo con la disfunción del peroxisoma que está implicada en los síndromes metabólicos y esto es muy importante ya que el síndrome metabólico es una condición sobre todo en nuestro país de mucha morbilidad y por lo tanto también la citometría de flujo puede, utilizando anticuerpos monoclonales específicos, ver marcadores que indican disfunción del peroxisoma de los monocitos. Me voy a ir un poquito más rápido, señalando algunos otros marcadores que tienen importancia. Por ejemplo, aquí relacionado este marcador CD91 con proteínas de choque térmico, por lo cual hay una coincidencia por lo que se puedan identificar no solo con el 14 y el 16, sino en procesos sépticos muy avanzados. O el CD15, que es el receptor del factor estimulante de colonias de monocito macrófago, que está asociado a proliferación de los monocitos tipo 2. Y el C204, que se ha observado que da un papel permisivo para neoplasias sólidas como cáncer pulmonar y algunos otros adenocarcinomas. Como les mencionaba, la monocitopoiesis morfológica pues solamente nos beneficia con 3 etapas. Esto es gracias a la citometría que, aunque algunos autores que han publicado muchos trabajos de monocitos dicen que ha sido difícil la separación por el mismo origen de la serie mieloide y la serie monocítica, pues gracias a los citómetros actuales y a los software que nos permiten hacer una separación de poblaciones sin problema, pues ya esta situación prácticamente no se puede, ya no es un problema. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo con este histograma HLA-DR 117 se puede diferenciar de las células progenitoras a serie monocítica y a serie mieloide neutrófila. Bueno, en algunos de los casos en la monocitosis no se va a poder distinguir el fenotipo en etapas tempranas, ¿sí? Y bueno, algunos trabajos que inclusive el grupo de Salamanca han publicado ya de algunos años atrás, específicamente apoyando la utilidad de los monocitos en estas condiciones. En estados inflamatorios también es importante y lo que les decía, el CD64 es útil en la monitorización de la sepsis grave. Aquí está un esquema en donde prácticamente están todos los marcadores que pueden tener involucramiento tanto en la identificación como en toda la funcionalidad de los monocitos. Y en la actividad fagocítica de los macrófagos también hay algunos marcadores que identifican a los macrófagos que fagocitan directamente sustancias o células que son nocivas para el organismo. En la citometría de flujo en tiempo real, esto se le ha denominado el proceso metabólico que tienen los monocitos para la posibilidad de poder identificar algunos producción de óxido nitroso o de ONO para precisamente detectar células apoptósicas o ya células que son francamente necróticas. Aquí igualmente vemos la diferenciación conocida o establecida de las etapas del monocito que ya señalamos y son los marcadores más frecuentes para poderlos utilizar. Y este es un resumen de todos los marcadores más importantes.
Este fue un trabajo de la ESCA, la Sociedad Europea de Citología Celular. Plaquetas, bueno, creo que plaquetas es un tema muy extenso. Rápidamente voy a señalar que en la actualidad, obviamente el estándar de oro para los estudios de adhesión y función plaquetaria en general es la gregometría, pero desde hace algún tiempo en trabajos de investigación hechos en muchos lugares del mundo se ha ido desplazando la citometría gracias a estas ventajas. El tamaño y granularidad de las plaquetas se puede identificar, el método es más rápido y menos laborioso, igualmente que en las neoplasias. No es dependiente de la cuenta plaquetaria, eso es bien importante, con 5,000 o 10,000 plaquetas podemos nosotros hacer una citometría de flujo de plaquetas para ver toda la funcionalidad. También se puede investigar en sangre de pacientes con trombocitopenias más graves o inclusive en pacientes con púrpura trombocitopénica inmune, y todas las funciones de las plaquetas se pueden identificar. Las dos condiciones, tanto la gregometría como la citometría, pues requieren de expertos que sepan hacer estos análisis. Las pruebas de identificación plaquetaria, pues como todos ustedes saben, básicamente se fundamentan en la glucoproteína 2B3A. Sin embargo, bueno, actualmente con el tema de las micropartículas, que aquí tenemos a las expertas por aquí, si no es que ya se fueron y nos abandonaron, me refiero a la doctora Aurora de la Peña, es importante que en la citometría de flujo pueda diferenciar las plaquetas pequeñas y las micropartículas, porque las tres diferentes tamaños se pueden confundir, por lo tanto hay que compensar y establecer muy bien los parámetros del citómetro de flujo con el que se van a trabajar plaquetas, porque no son iguales a los citómetros donde se van a trabajar leucocitos. De hecho, nosotros hacemos citometría de flujo de células nucleadas y eliminamos a las plaquetas para el estudio. Los marcadores de activación plaquetaria, en general, ya prácticamente se tiene un listado, y este es un trabajo de la doctora Rådström de Suecia, que fue publicado en el Seminars en Hemostasis y Trombosis del 2016, donde ella prácticamente está poniendo al alcance de otros grupos, así lo pude imaginar cuando leí su trabajo, de precisamente un proyecto para estandarizar algo así como lo que ya se ha hecho con Euroflow, algo así para trabajar con plaquetas, y está dando una lista de activadores plaquetarios con los que se pueden generar paneles de tubos donde puedan ir un tubo 1, donde vayan marcadores agonistas, agregantes, para diferentes funciones y poderlos establecer ya de una manera pues protocolizada, y la idea de estandarizar eso es lo más importante. Lo que aún está en controversia es la temperatura en la que se va a trabajar todas las pruebas de actividad plaquetaria por la citometría de flujo, porque en algunos casos a 22 o a 37 grados se ha visto diferentes actividades funcionales con los diferentes agonistas plaquetarios. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Esta es la tabla de agonistas plaquetarios que prácticamente se están proponiendo para poder utilizar en algún panel en el futuro. Ya algunos de ellos son los anticuerpos monoclonales, ya son los agonistas, son los marcadores de la clasificación CD, que inclusive ya tienen disposición comercial y que se pueden ya pues hasta disponer de ellos de manera internacional si no hay ningún problema, ¿no? El uso actual de la citometría de flujo, ¿cómo está ahora en el mundo la citometría de flujo para el estudio de plaquetas? Podemos decir que en este estudio, en esta encuesta que hizo la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, pues es un número bajo todavía de laboratorios en el mundo. Fue una encuesta que hicieron en 37 países, pero lo importante aquí es ver que la citometría de flujo solamente ha logrado, con esta heterogeneidad por la falta de estandarización, de diagnosticar correctamente solamente el 9% de los casos. Por lo tanto, urge ya una estandarización en las pruebas de citometría de flujo de plaquetas. Otra utilidad de utilizar la citometría de flujo es en los concentrados plaquetarios del banco de sangre. Se han hecho pruebas precisamente para ver cómo se llevan a cabo la activación
y la pérdida de la funcionalidad con agonistas o solamente de manera espontánea por el mismo envejecimiento del almacenamiento. Y esto es importante porque muchos bancos de sangre pueden estudiar la viabilidad de los concentrados plaquetarios en función de los agonistas. Para las pruebas de drogas antiplaquetarias, pues las más comunes e inclusive se llegaron a hacer paneles para estudiar el agonismo y la agregación plaquetaria en protocolos donde se usó clopidogrel o inclusive en aspirina. Estos fueron solamente para ensayos clínicos para probar el uso de estos antiagregantes, pero realmente también se puede utilizar para monitorear cuál es el comportamiento en cada uno de los pacientes. Por lo tanto, se puede personalizar con la citometría de flujo, haciendo estas pruebas de agonistas plaquetarios, el uso de estos medicamentos. Para la evaluación de la trombosis y el riesgo de enfermedad coronaria también, en general las ventajas y las desventajas del uso de la citometría de flujo en plaquetas, pues podríamos decir que son muchas más las ventajas y comparados con el estándar de oro de tantos años que ha sido la agregometría plaquetaria. Bueno, ahora en cuanto a trasplantes, solamente voy a hablar de las pruebas cruzadas que han sido de mucha utilidad, dado que han sustituido o de alguna manera, aunque el estándar de oro siguen siendo las pruebas cruzadas pretrasplante para órganos sólidos por linfocitotoxicidad, estas pruebas pues se han posicionado muy bien en los laboratorios de histocompatibilidad utilizando citometría de flujo. Habitualmente utilizan un anti-CD3 para identificar los linfocitos T y un anti-CD19 o anti-CD20 para identificar los linfocitos B. Y las células T sin activar van a expresar solo el HL1, mientras que las células B van a expresar los dos HLA complejo